Listo, mis chiquitos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la exposición, ¿vale? Entonces, la idea es que podamos salir con herramientas que nos ayuden para poder utilizar o hacer uso de la exposición. Normalmente cuando entramos a la universidad, la exposición se vuelve nuestra mejor amiga, porque nos piden exposiciones para absolutamente todo, ¿sí? Que exponga el proyecto, que es la exposición de no sé qué, que la exposición del trabajo, que haga una exposición. O sea, mejor dicho, ahí sí o sí tenemos que hacernos amigos de esta herramienta. Entonces, el objetivo es que hoy ustedes puedan salir equipados para poder enfrentar esos nuevos retos. ¿Listo, hermosos? Por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo la introducción. Gracias, Lau. Para realizar exposiciones. La exposición oral es una presentación en la que se transmite un tema o idea a un público de manera estructurada y clara. Requiere habilidades de comunicación para captar y mantener la atención de la audiencia, así como una preparación cuidadosa. Esto nos ayuda a obtener sabiduría, claridad y elocuencia en el acto de comunicar, sabiendo que Dios guía en los momentos en los que compartimos conocimientos e ideas. Muchísimas gracias, mi Lau. Entonces, la exposición básicamente lo que busca es que nosotros podamos transmitir información, ¿vale? Transmitir conocimiento. Pero pues eso se debe hacer de una forma organizada y también pues con la preparación e intención indicada. Sé que nos ha pasado a todos que en ocasiones como que llegamos a un lugar y escuchamos hablar a una persona y cómo transmite y demás, y eso hace como que querramos escuchar más, ¿no? Pero también a veces nos pasa que por más de que el tema sea interesante, por más de que nos guste, por más de que sí, como que eso empiezas como a adormecernos y como que, Dios mío, esto se hace eterno y tedioso. Entonces, por eso debe haber un equilibrio entre todo para que pues no se nos convierta en algo que a la audiencia le pese o que haga que se aburra, ¿sí? Entonces es muy importante que combinemos todas las herramientas y de esa manera vamos a poder transmitir el mensaje de la mejor forma, ¿vale? Objetivos del día de hoy, entonces, conocer sobre las exposiciones, identificar las características y pues analizar para poder realizar exposiciones. ¿Listo, mis chiquitos? Como siempre, invitarlos, por favor, ingresen, revisen su módulo, lean mucho, en la lectura está el saber. Si ustedes quieren aprender muchas cosas, lean mucho. Ahora vamos a nuestra idea fundacional que está súper cortitica, cortitica. Entonces dice, la exposición oral nos permite comunicar ideas con claridad, sabiendo que Dios guía nuestras palabras. Es importante, mis chiquitos, he sido como un poquito recurrente con esto, pero es importante que si algo nos falta para poder generar una buena exposición, para poder transmitir un mensaje de la forma indicada, pues lo llevemos al Señor, porque Él es quien guía todo, Él es el que toma el control de todas las cosas. Como les digo, y no es por asustarlos ni nada, sino es como para que se vaya preparando, en la universidad nos piden mucha exposición de muchas cosas. Entonces, sí es importante que desde ya, si usted ve que, venga, a mí me da pena, a mí me da miedo, como que empiece uno a orar y también empiece a buscar herramientas que lo ayuden con eso, porque en la universidad sí muchas de las notas dependen de eso, de cómo te expresas, de cómo transmites el mensaje, de tu pensamiento crítico, de las ideas que transmites. Acá en el colegio, la educación, como eso es un poco más permisiva, más como que si no quieres, pues está bien, no hay problema. Pero en la universidad sí ya como que es más obligado, ¿sí? Como que pues te toca hacerlo y debes hacerlo, si no, pues tu nota no va a estar bien, ¿sí? Em, en la universidad no es como en el colegio es como que nivelen, recuperen, en la universidad eso no existe. Hay a veces como unos supletorios o a veces como una forma,
pero por ejemplo, en la mayoría de universidades privadas, no en la mayoría, no en todas, eso hay que pagarlo y es muy costoso. Y normalmente lo que no hiciste dentro de la clase no lo vas a poder hacer en el supletorio. Entonces uno como que dice, mejor pago la materia y ya, ¿sí? Porque para qué voy a desperdiciar plata. Y por otro lado, en la universidad pública, pues existe, pero en esa, o sea, si no pasas el de la universidad privada, el de la universidad pública, sí que menos, ¿sí? En una universidad pública, por ejemplo, acá en Colombia, repetir una materia te puede llevar a aplazar o retrasar tu carrera hasta por un año, es decir, por 2 semestres, repetir una materia. Entonces, ya cuando entramos en la universidad hay una exigencia mayor en todos los aspectos, ¿sí? Por eso es importante que empecemos a enfrentar esos retos y que empecemos desde ya a forjar esas habilidades, pues para que no tengamos que pasar por estas situaciones. ¿Listos, mis chiquitos? ¿Hasta ahí algún comentario, alguna pregunta? Nice. Vamos entonces a la reinvestigación. Por favor, alguien que me ayude leyendo esta partecita, donde dice la etimología y las letricas naranjas. Aslan, muchas gracias, mi corazón. Esta procede del latín exponere, hallando en su significado originario el sentido de poner, posición, positivo, un objeto u objetos en un determinado orden, con una procedencia de origen o secuencia. La exposición oral, que consiste en la presentación de un tema a una audiencia en el proceso formativo, la exposición oral requiere del diálogo académico, el debate y la argumentación. Puede llevarse a cabo en dos formas, individual o grupal y en diferentes modalidades, presencial, a distancia o híbrida. Muchísimas gracias. Entonces tenemos que exposición viene de exponer, ¿cierto? Y básicamente exponer o es posicionar, ¿cierto? Es como dar esa parte, ¿sí? Entonces es poder colocar en posición o colocar en exposición, es decir, mostrar a otras personas. Básicamente es una técnica que consiste en una presentación de un tema a una audiencia, ¿sí? eh, no, sin ánimo nuevamente de asustarlos ni nada de eso, pero pues en la universidad ya como que es una herramienta que debemos sí o sí manejar, sí, digamos que no podemos decir, ay, venga, ¿será que yo puedo hacer otra cosa? Ay, no, es que me da pena. No, es algo con lo que debemos trabajar. Entonces, por eso es un tema importante y es importante que ustedes desde ya como que empiecen, venga, yo cómo lo haría, en qué manera, cuál sería la forma. Cosas importantes para tener en cuenta en una exposición, chiquitos. Normalmente, y lo he visto mucho en los colegios, que se acostumbra, por ejemplo, a hacer unas diapositivas o se acostumbra a hacer una cartelera y demás. Y cuando se pasa a exponer, lo que se hace es leer lo que está ahí escrito, ¿sí? Entonces, normalmente se paran así y empiezan unas posiciones, ¿sí? Y empiezan a leer. Eso no es una exposición. Eso es leer algo que está escrito, ¿sí? Entonces, cuando nosotros generemos o hagamos una exposición, es muy importante hacer un estudio, una investigación, prepararnos, ¿sí? Tener conocimiento. La cartelera o las diapositivas, hoy en día ya no se utilizan mucho las carteleras, aunque hay en sitios que sí, o las diapositivas lo que van a permitir es generar una ayuda visual, uno, para que el público comprenda mejor lo que yo estoy transmitiendo y dos, para que yo pueda tener un orden, ¿sí? También para que me ayude a generar recordación, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estudié, mi primera carrera fue negocios internacionales y ahí uno ve idiomas, entonces yo vi francés, inglés y mandarín, ¿sí? Y cuando veíamos esos idiomas, básicamente nos decían, debes exponer, pero no puedes poner letra en la exposición, ¿sí? Simplemente deben ser cosas que te ayuden a recordar lo que vas a decir, pero no debes colocar letra. Entonces, eso es un buen ejercicio, chiquitos. Voy a exponer, pero me va a ayudar de un mapa conceptual, perdóneme, de un diagrama, de los que ya hemos visto por ahí algunos. Voy a colocar una imagen que me ayude a recordar. Voy a colocar un título, pero no voy a colocar letra,
¿sí? Simplemente que sea una ayuda visual. Y eso nos va a ayudar a prepararnos de mejor manera. Entonces, creo que es un tip que también nos puede funcionar en el momento que vayamos a generar una exposición, para no caer en qué, en la lectura, porque pues eso te va a bajar puntos. En una exposición, básicamente lo que se evalúa es tu pensamiento crítico, lo que tú aprendiste, lo que tú entendiste. Pero si tú estás leyendo lo que tienes ahí, pues no va a haber posibilidad de evaluar eso. Entonces, hay como para que tengan en cuenta esas cositas. ¿Listo, chiquitos? Vamos a avanzar. Aquí vamos a encontrar unos tips, creo que son 7 si no estoy mal, que nos va a ayudar a también identificar esas herramientas de cómo podemos presentar un trabajo en clase, ¿listo? De cuál va a ser la guía para hacer una buena exposición, de qué cosas debo tener en cuenta. Entonces vamos a ponerle aquí atención, ¿listo? Tenemos, entonces dice, presentar un trabajo mediante una exposición oral consiste en hablar en público sobre un tema específico. A la exposición oral también se le llama conferencia o ponencia. Es una importante forma de comunicar y de transmitir información. Entonces, cuando hablamos de exponer, estamos hablando de hablar en público. ¿De qué? Pues de un tema, ya sea un tema que me pidieron, un tema que yo quiero transmitir o un tema que debo transmitir, ¿sí? O que se me dio en ese momento y debo hablar, ¿listo? Que es importante, chiquitos, que también podamos entender que aunque exposición, conferencia y ponencia básicamente trata de lo mismo porque es hablar en público, tiene algunas diferencias y quiero que hagamos acá una pausa y podamos identificar cuáles son las diferencias. ¿Listo? Cuando hablamos de una exposición, estamos hablando de exponer un tema. ¿Listo? Un tema del cual yo tengo conocimiento, un tema que yo he estudiado y que quiero exponer a los demás para poder transmitir mi conocimiento a otras personas. ¿Listo? Cuando hablamos de una exposición, normalmente estamos hablando de que se generan en los campos educativos y que por lo general lo que se busca es identificar el conocimiento que tiene la persona. ¿Sí? Perdónenme acá, que es que acá tengo los... Espérenme un momentico que... Listo. Entonces, nos dice que la exposición busca informar. Normalmente es informar y que pues también busca que las personas puedan adquirir un conocimiento. ¿Listo? Cuando hablamos de una conferencia, también busca informar. ¿Sí? O sea, digamos que podemos decir que las tres buscan hablar o transmitir un tema. Sin embargo, la conferencia es un poco más formal. ¿Sí? En una exposición hay oportunidad para hacer preguntas, para hacer intervenciones y demás. Sin embargo, en una conferencia normalmente se genera en un auditorio y hay una persona que también tiene conocimiento del tema y se la está transmitiendo a varias personas, ¿sí? Por ende, lo que se busca con una conferencia no es solo informar, sino que también se busca cómo poder influenciar a las personas o poder persuadirlas o poder inspirarlas, dependiendo de lo que yo quiera transmitir en esa conferencia, ¿sí? Normalmente en una conferencia no hay la opción de tener una interacción el conferencista con las personas. A veces se hacen sesiones de preguntas, pero no es muy común, ¿sí? Simplemente se transmite la información y ya. Y por último tenemos la ponencia. En una ponencia sí podemos hablar de que se tratan temas más específicos, más técnicos, ¿sí? Normalmente en una ponencia se reúnen diferentes personas que tienen conocimiento de un tema. Entonces, hablemos ¿de qué hablamos? Esperen un ejemplo que se me ocurra, de la educación, sí. Entonces, hay una ponencia de educación. En esa ponencia puede haber un docente, puede haber un psicólogo y puede haber un padre de familia, ¿sí? Entonces, son tres personas que tienen conocimiento desde tres áreas diferentes y cada uno hace su aporte referente a algunas preguntas o algunos casos estipulados y se le da la oportunidad de ver desde los tres puntos de vista. Busca informar, claramente busca transmitir, comunicar, exponer, pero tenemos tres puntos de vista diferentes y por lo general son personas expertas. ¿Listo? En una ponencia también se busca generar como debate, ¿no? Porque pues al tener tres puntos de vista diferentes,
pues vamos a tener tres posiciones diferentes y tres opciones diferentes. Entonces también se empieza a generar como un tema de debate en algunas ocasiones. ¿Listo? O tú puedes tomar pues una posición y de esa manera pues ya se empieza a generar también como la controversia con la posición de otras personas. No sé si hasta ahí tienen preguntas, si es clara la información, mis chiquitos, comentarios. Dice, en mi anterior colegio me ponían a exponer 10 minutos sin ningún apoyo visual. Eso es muy interesante, eso funciona mucho. El tema de la exposición, de poder transmitir información y demás es muy importante porque pues eso como que nos prepara, ¿no? Y por más de que tengamos miedo, cuando te toca, o sea, nada que hacer. Entonces esos ejercicios son bien interesantes. Pero sin ayuda visual, uy, 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 y 10 minutos no es poquito, 10 minutos uno hablando y sin ayuda visual, eso está fuerte ese ejercicio. Entonces ahora sí vamos a ir a los tips. ¿Listo? Les voy a pedir que por favor me ayuden leyendo uno a uno. ¿Quién me ayuda con el primero? Valerie, gracias. Primero, prepara la intervención. No se puede hablar sobre un tema si no se sabe nada. En tu caso, esto no es un problema, ya que te has documentado e investigado y seguro que tienes muchas cosas que contar. Muchas gracias, Valerie. Es muy importante que preparemos la intervención, que nos preparemos, que investiguemos, que más que investigar y memorizar, chicos, yo creo que lo más importante es que entendamos de lo que vamos a hablar, ¿sí? Que podamos comprenderlo, que podamos tener un pensamiento crítico y de esa manera lo vamos a transmitir más fácil. Porque cuando tú memorizas y te hacen alguna pregunta, pues seguramente te van a corchar porque pues no entendiste o no sabes. ¿Listo? Yair, ayúdame con el segundo, mi corazón. Gracias. 2. Elabora un guión. Te servirá el guión de tu trabajo. Anota detalles que no debes olvidar. Suprime datos difíciles de entender y amplía otras explicaciones o curiosidades interesantes. Muchísimas gracias. Eh, para poder transmitir la información efectiva y que sea comprensible para el público, a veces es importante que suprimamos detalles que son difíciles de entender y que no son tan relevantes. Si es algo muy relevante, pues no podemos suprimirlo, nos toca ingeniarnos la manera de transmitirlo de la mejor manera y de la forma más simple. Pero si no es tan relevante, mejor quítelo, no se enrede, ¿sí? Y busque otras cosas que sean más interesantes y que puedan ayudar a enriquecer el tema. ¿Listo? Cuando estamos hablando de un guión, no estamos hablando de que vamos a llevar las notas de todo lo que voy a decir, ¿sí? Entonces, llevo y entonces me pongo es a leer, no en la exposición, no en la diapositiva, sino que en mi papelito y todo el tiempo estoy leyendo. Eso no es una exposición, ¿listo? Cuando hablamos de elaborar un guión, voy a hablar de, ay, oiga, no se me ocurre ahorita nada. Voy a hablar ay, ¿de qué? Bueno, entonces, punto número uno, punto número dos, punto número tres, importante explicar tal cosa, ¿sí? Esas cositas que cuando tú lo mires, bueno, y entonces voy con esto, ¿sí? Bueno, tal cosa, como que nos ayude a enlazar lo que yo quiero decir. Entonces, a eso se refiere con un guión, no a que yo voy a llevar todo lo que voy a decir escrito y lo voy a leer, porque pues ahí ya no es exposición. ¿Listo, mis amores? Lau, ayúdame con el tercero, por favor. En voz alta, habla frente al espejo o pide a algún amigo o familiar y te haga de público. También puedes grabarte en audio o en video para corregirte, te será de gran ayuda. Y ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Hola, soy Ana y voy a hablarles de las selvas tropicales. Es importante, mis amores, que nosotros podamos escuchar lo que vamos a decir, ¿sí? El tono que vamos a decir, podamos ver si nos enredamos o no nos enredamos. Antes de yo ser docente, yo era formadora en habilidades blandas. Yo duré, harto tiempo, como 9 años tal vez, trabajando en el campo de formación. Cuando hablamos de habilidades blandas, estamos hablando de todas esas habilidades que debemos desarrollar para poder, pues, como que cumplir con la mayoría de funciones en el campo,
no solo laboral, sino también en nuestra vida. Entonces, como que trabajaba mucho en esta parte. Pero cuando tú ibas a conseguir esos trabajos y aún ahorita en la docencia, normalmente te piden hacer pues una serie de pruebas, ¿no? Cuando trabajaba de formadora, entonces me decían, listo, hazme el favor y te preparas el campo, o sea, te preparas una exposición, te preparas un plan de acción y no sé qué para poder generar una formación y no la traes. Entonces, claro, ya llegaba uno allá y empezaba uno con su exposición, con sus herramientas, porque siempre sí, hace un análisis de datos y trae las herramientas y no sé qué. Y es formar a personas que sí, tus jefes, personas que esto, entonces pues obviamente eso es súper durísimo. Entonces me tocaba mucho ensayar, yo amor, por favor, porque siempre era con la mayoría de veces con mi esposo, ¿cómo ves esto? Lo digo así, ¿cómo ves esta presentación? Porque eso obviamente te va a ayudar a desenvolverte un poquito mejor. Ven, si me fueras a preguntar algo, ¿qué me preguntarías? Así como esas cosas. Ya cuando, por ejemplo, uno va a trabajar como docente, por ejemplo, tú llegas a la entrevista y te dicen, listo, listo, profe, entonces me haces el favor y vas a hacer una clase aquí para todos y uno, ¿sí? Y entonces, ¿qué es eso? Pues una exposición. O, por ejemplo, acá me dijeron, no, profe, envía un video con una clase de lo que tú quieras, como de esto y las herramientas, y uno como que, pues todo eso son exposiciones. Por eso es importante que cuando vamos a hacer esa transmisión de información, pues tengas como una persona, la hermanita, el hermanito, el amigo, la amiga, y si no, pues en el espejo y ahí tú mismito te corriges. Hoy en día tenemos también la ayuda tecnológica, ¿no? Tú te puedes grabar y puedes mirar, uy, acá lo hice re mal, esa cara que hice acá, cómo moví las manos acá, lo que me pasó, no, esto se me olvidó, esto no lo sé, ¿sí? Y eso también nos va a ayudar. ¿M? Entonces, para que tengan en cuenta todas esas cositas que son importantes. La exposición es re importante, chiquitos, entonces, pues, que hay como para que se vayan equipando, ¿listo? Mi Gaby, ¿me ayudas por favor con el siguiente, hermosa? A ver, despacio. ¿Me escuchas bien? Sí, Ok. No te aceleres, habla lentamente y haz pausas durante la intervención. Ayudará al público a digerir la información y a ti te servirá para centrarte y tranquilizar. No olvides vocalizar y pronunciar con claridad. Te entenderán mucho mejor. Evita las muletillas y repeticiones. Ok. Como los y buscar la manera más sencilla de decir las cosas. Y recuerda, cuanto más ensayes, mejor. muchísimas gracias, mi Gaby. Entonces aquí hay varias cosas importantes, nos quedan 4 minutos y ahí tenemos tiempo. Por ejemplo, mi hijo, el menor, él es muy talentoso en el teatro, ¿sí? Entonces tiene mucha habilidad, el Señor como que le ha dado ese don. Pero a él le pasa que cuando él se pone nervioso, él habla súper rápido, o sea, ustedes no se imaginan, eso es así, parece, y yo, un tren sin frenos, y yo no, oye, tienes que pausar, tienes que calmarte, ¿sí? Entonces es bueno, pero le dan nervios y los nervios nos acompañan a todos. Por eso es importante, miren que a mí me pasó, hablando también del tema de la formación, a mí me pasaba igual. Y creo que a veces todavía me pasa que a veces como que voy muy rápido. Entonces, me tocó empezar como a trabajar en eso, más despacio, vocalice, sí, porque eso cogió toda la información y ¿qué pasó? O sea, y eso todo el mundo termina como despeinado. Entonces, importante tomar las pausas. A veces hay silencios que son también chéveres, que llevan a las personas a reflexionar, a pensar, ¿sí? Que llevan a las personas también a que puedan encontrar el mensaje que tú quieres transmitir. Entonces, no siempre tienes que estar hablando, 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 sino que hay unos silencios que son importantes y van a enriquecer el mensaje que estás transmitiendo. Entonces, muy importante eso, ¿sí? Hablamos bien, sabemos, tenemos el conocimiento, como que sí, esto, pero los nervios hacen que, ¡ah! ¿Y qué pasó? Y nadie entendió. Entonces, también como es, ¿listo? Otra parte muy importante es la vocalización. Entonces, que las personas puedan comprender lo que estamos diciendo. Y claramente, la vocalización se pierde cuando hablamos muy rápido. Yo creo que por eso yo me enredo mucho, porque a veces hablo muy rápido y como que se me enredan las palabras.
Entonces, la vocalización, como tomarnos esa pausa y tener esa tranquilidad. Otra parte importante son las muletillas y repeticiones que son lo mismo. ¿Listo, chiquitos? Yo tengo esa muletilla, ¿sí? Y hay otra que es entonces. A veces cojo el entonces y entonces y entonces, ¿sí? ¿Qué más? ¿Sí ven? Ahí tengo otra vez mi muletilla. ¿Y qué otras hay? Bueno, ahí son esas palabras que como que repetimos cuando se nos olvida, ¿sí? Eh, y, y yo el entonces. Bueno, hay varias palabras, estas son como las más comunes. Entonces, tener también mucho cuidado con no estar todo el tiempo porque eso denota inseguridad, denota que se te olvidó algo. A veces es mejor dejar el silencio que el sí, a veces es mejor. Igual son herramientas que utilizamos y que nos ayudan también a poder transmitir un mensaje, pero cuando las usamos mucho, pues, ajá. Mis amores, 9:50, nuevamente conectados. ¿Listos, mis chiquitos? Ya nos vemos otra vez.